Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pueden ver este programa los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía y posiblemente otras horas durante la semana. Y estamos proclamando lo que Dios nos dice por la Biblia. También en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos. Miércoles a las 10 de la mañana, oración y estudio bíblico. Y viernes a las 5 de la tarde, síntesis del Nuevo Testamento. Gracias a Dios por su palabra en este momento, siguiendo en un estudio del libro de Proverbios. Estamos en el libro de Proverbios, estamos considerando la semana pasada qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor del Señor? Y vimos que el temor de Dios es algo supremamente positivo. No es el miedo de un animal o de un ciervo que teme que va a ser golpeado. No, es un temor puro, santo y reverente. El temor de Dios es una admiración reverente, a veces con temor y temblor ante un Dios todopoderoso, es decir, omnipotente, también omnisciente, sabe todo y también omnipresente, está en todo lugar, en todo momento, viendo el bien y el mal y pudiendo ayudarnos para hacer el bien, para protegernos, para guiarnos. Pero también sus ojos están sobre el mal también para juzgar a su tiempo. El temor de Dios conduce a uno a aborrecer el mal y apartarse del mal. Pero también guía a una persona a obedecerle a Dios y su palabra, haciendo el bien, sabiendo algo. Sabiendo, el temor de Dios me hace saber que un día Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Pero ahora queremos ir más a fondo en este estudio del temor de Dios. Ahora, en segundo lugar, queremos ver los resultados benéficos del temor de Dios. Es decir, qué beneficios, qué bendiciones resultan de tener el temor de Dios en mi corazón y en mi vida. Bueno, en primer lugar, primer beneficio, primera bendición. Número 1, el temor de Jehová, es decir, el temor de Dios o el temor del Señor, resulta en salud y vida. El temor de Dios resulta en salud y vida. El pecado y la maldad, amigos, quitan la vida y la salud, sea física o espiritualmente. Repito, el pecado y la maldad quitan la vida y la salud, pero el temor de Jehová, el temor de Dios, conduce a la vida y a la salud. Y esto nos hace recordar uno de los primeros puntos al definir el temor de Jehová. La verdad es, el temor de Jehová es aborrecer y apartarse del mal. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, entonces, ¿qué resulta? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Con qué resultado? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. David experimentó sequía y quebrantamiento en sus huesos y sequía en su vida espiritual por su pecado. En Salmo 32 afectó su vida espiritual y afectó a su vida física, su pecado contra Dios. Pero aquí dice, el temor de Jehová será medicina a tu cuerpo y refrigerio para
tus huesos. Ahora, el libro de Proverbios y toda la Biblia es bien claro que el pecado y el mal quitan la vida y la salud. Vamos a pensar en la promiscuidad sexual. La promiscuidad sexual. Proverbios capítulos 5, 6 y 7 se dedican a la mujer extraña, la mujer impía, que atrae y seduce a un hombre a cometer pecado sexual, sea fornicación o sea adulterio con ella. 3 capítulos. Y mire, hay advertencias de Salomón como padre a su hijo. Hijo, aléjate de esa mujer. No te acerques ni a su casa, porque te va a ir mal espiritual, pero también físicamente. Y no tenemos tiempo, pero Proverbios 5 está advirtiendo a su hijo, porque dice, si te metes con ella, dice, versículos 10 y 11, Proverbios 5, 10 y 11, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, porque Romanos capítulo 1, 21 en adelante dice que pecado sexual, y en aquel contexto está hablando de hombres con hombres y mujeres con mujeres, trae juicio en el cuerpo del hombre o de la mujer, porque es contra la naturaleza. Romanos capítulo 1, 21 en adelante. Y aquí dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Por qué? Por la promiscuidad sexual. Capítulo 6, Proverbios 6, 23 y 24. Porque Proverbios 6, 33. Dice, si tú te metes, hijo, dice Salomón a su hijo, con esta mujer adúltera, dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y agrega, porque está hablando de que el esposo de esa mujer con que te has metido no va a estar contento que andas con ella. Dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. So, cuando uno se mete en el adulterio, puede esperar venganza y furor del hombre, ¿sí? Que es marido de la mujer con quien uno anda ilícitamente, y también va a hallar heridas, va a afectar su salud física y espiritual. Capítulo 7, dice de esta mujer extraña, mala, lo rindió a un joven sin sabiduría, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, y como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Oh amigos, tenemos que entender que el pecado y la maldad quitan la vida y la salud física y espiritualmente. Un ejemplo en Proverbios es la promiscuidad sexual, pero también la borrachera. La borrachera quita la salud y aún puede quitar la vida, como cuántas veces. Proverbios capítulo 23, versículos 29 hasta el final del capítulo. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas
¿Para quién las quejas? Oh, no, me duele, oh, no, me fue mal. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién todo este sufrimiento? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, el alcohol. No mires, es la advertencia, ni mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, ni mires, menos tomes. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid o víbora venenosa dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades, el efecto del alcohol. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en punta de un mastalero, en todo peligro e inseguridad. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí en el momento. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar porque se vuelve en vicio, un hábito vicioso el alcohol, con muchas heridas, dice este texto, y mucho dolor, mucho dolor. ¿Por qué? Porque falta de temor de Dios resulta en entregarme al pecado y la maldad, y esto quita la vida y la salud del hombre. También la delincuencia. Proverbios habla de la delincuencia, y la delincuencia tiene muchos pecados involucrados: la codicia, la envidia, la mentira, el engaño, el robo y al final homicidio. Puede llegar a homicidio. Todo esto está involucrado en la delincuencia. ¿Y qué dice la sabiduría de Dios? Proverbios capítulo 1. Dice, versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, como la sepultura, el sepulcro, la muerte. Y enteros los tragaremos como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas, sus propias almas, tienden lazo. Al final van a morir por quitar la vida de otros, las riquezas y los bienes y las vidas de otros. Entonces sus vidas van a ser quitados, temprano o tarde. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Primero tú quitas las cosas de otros, la vida y las cosas de otros, y después te quitan tus cosas y tu vida. Oh amigos, estamos considerando que en primer lugar el temor de Jehová resulta en salud y en vida, y se evita todas las consecuencias
de ¿qué? Promiscuidad sexual al temer a Dios, al tener el temor de Dios. Se evita todos los ayes y dolores del borracho y de la borrachera, teniendo el temor de Dios y apartándose de esta promiscuidad sexual, de esa borrachera y también la delincuencia. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos salvarían sus vidas en este año al temer a Dios y no ir el camino fácil, sino temiendo a Dios, entregando sus vidas a Él? Repito, la maldad y el pecado quita la salud y aún puede quitar la misma vida antes de su tiempo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 27? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos o los malos pecadores serán acortados. Esta es la palabra del Señor. Todo depende de si tenemos el verdadero temor de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón o no. El temor de Jehová resulta en vida y en salud. Es el testimonio de toda la palabra de Dios y los proverbios. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él, con el temor de Jehová, vivirá lleno de reposo el hombre. ¡Qué paz! ¡Qué descanso en la noche! Sin culpa, sin remordimientos lo que hice durante el día o durante la noche. Puedo estar en paz. Y no será visitado del mal. No habiendo hecho el mal, no recibo mal. Como el dicho vulgar, el que no debe, nada teme. Y es de acuerdo con los proverbios. El temor de Jehová resulta en salud y en vida. Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Gracias a Dios, amigos, que el temor de Jehová resulta en salud y en vida. Y hay un ejemplo, el pueblo de Israel, apenas salidos de su esclavitud en Egipto, después de su primera prueba en el desierto que fallaron, Dios quiere animarles a ser obedientes a Él y a su ley, y les da una promesa respecto a su salud física y ciertamente aplicaba a su salud espiritual. Éxodo 15 dice, versículo 26, Dios dijo a su pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y más tarde, a este mismo pueblo de Israel, preparándoles para entrar ahora en la tierra prometida de Canaán, en el mismo libro, Éxodo capítulo 23, dice, promete Dios a su pueblo obediente. Éxodo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué? ¿Qué tendré? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, tu provisión material, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo, y yo completaré el número de tus días. Es decir, vas a vivir la vida larga y plena que yo he preparado para ti en la tierra prometida. Es decir, el lugar de hacer mi voluntad y recibir mi plena bendición en ti y tu familia. Oh amigos, ¿vale la pena
de vivir en el temor de Dios y aborrecer y apartarme del mal? Definitivamente sí, como promete Dios en Proverbios capítulo 3, nuestra primera lección, Proverbios 3, 7 y 8. El temor de Jehová resulta en salud y vida. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Evitarás miles de males físicamente y enfermedades, y aún la muerte temprana evitarás, pero también tendrás vida espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo, por favor, lee el Evangelio de Juan, cuyo énfasis no solo es vida física, es la vida espiritual, vida abundante, Juan 10:10, vida eterna en todo el Evangelio de Juan. Jesús dice, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida nueva, vida abundante y vida eterna. Y este es el mensaje del Evangelio de San Juan. Te animo, por favor, amigo, amiga, por amor a tu alma, el destino eterno de tu alma y también tu vida física, tu vida terrenal, el bien y la bendición está en el temor de Dios. Creer en Él, apartarte del mal, acercarte a Él, hacer tu voluntad por medio de la fe en Jesucristo, único y suficiente Salvador. Pero también, en segundo lugar, viendo los resultados benéficos del temor de Dios, en segundo lugar, el temor de Jehová resulta en riquezas y honra o honor. Dice Proverbios 22, acabamos de leer, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Solo tenemos que leer, por ejemplo, el Antiguo Testamento de la Biblia, hablando de riquezas terrenales, materiales. Abraham, el amigo de Dios, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis 13:2. Y los hijos de Et le llamaron un príncipe de Dios, un título de altísimo honor. ¿Cómo tuvo tantas riquezas y tanto honor delante de un pueblo pagano? Por el temor que tuvo hacia Jehová y por el amor que tuvo hacia Jehová. Y Jehová mismo le llamó a Abraham mi amigo. Sí vale la pena de vivir en el temor de Dios. ¿Qué de Job? La Biblia dice acerca de Job, qué testimonio intachable. Un hombre recto. Mire lo que dice el inicio del libro de Job. Dice, Job 1:1, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice versículo 13, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande, no solo en lo material, sino en respeto y honra y testimonio. Aquel varón era más grande que todos los orientales. Porque la remuneración del temor de Dios son riquezas, ¿sí? Riquezas y también honra y vida. Salomón, ya hemos contemplado Salomón en este estudio, que por haber temido a Dios y pedido sabiduría ante todo, como su padre le enseñó a él, también le fue concedido, dice Primero de Reyes 3:13, además de lo que pediste,
Mi sabiduría, Salomón, yo te doy riquezas y gloria. Gloria es un sinónimo de honor. Riquezas y honra o gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Oh amigos, la Biblia dice bien claro en 1 de Samuel 2:30, Dios dice, yo honraré a los que me honran. Los que me temen van a ser honrados, remunerados, y no solo materialmente, porque las riquezas espirituales de veras son las más grandes y eternas. Hay que buscar sobre toda cosa la sabiduría de Dios y la salvación que es en Cristo, la fuente de sabiduría. Dios dice en 1 de Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, y no solo materialmente, porque las riquezas espirituales son las más grandes y eternas. Riquezas espirituales también son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Efesios 1:7 habla de estar en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, para mostrar, capítulo 2, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, estas riquezas de favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en capítulo 3, Efesios 3:8, el apóstol Pablo dice, estas riquezas de la gracia de Dios, de la salvación en Cristo, son inescrutables, no tienen fondo. Dice, yo quiero predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que son por la gracia de Dios, la remuneración también, en cierta manera, lo que teniendo el temor de Dios, tenemos estas riquezas también por gracia. Pero terminamos este estudio. En tercer lugar, el temor de Jehová resulta en confianza y esperanza en mi vida. En confianza y esperanza en mi vida. Es el tercer resultado del temor de Dios en mi vida. Proverbios capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Vivimos en tiempos de mucha inseguridad, mucha incertidumbre, pero los que temen a Dios, tienen a Dios como amparo y fortaleza y pronto auxilio en las tribulaciones y un gran refugio en tiempos de peligro. Salmo 46, versículos 1 y 7. Salmo 62 también habla de Dios como nuestra gran seguridad, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro refugio. Salmo 62 dice, versículo 5 en adelante, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Oh amigos, si pudiéramos entender, el temor de Jehová resulta en confianza y esperanza en mi vida, protección, un refugio en esta vida y en el día del juicio, protegido y entrando en la gloria eterna. Noé es un gran ejemplo de confianza y esperanza en Dios.
y la recompensa de ser protegido y liberado en el tiempo del gran diluvio. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: con temor Noé preparó el arca, por el cual salvó a sí mismo y a su propia familia. Oh amigos, Dios ya no va a destruir el mundo por diluvio, pero por fuego. Un día futuro va a destruir este mundo entero y crear nuevos cielos y una nueva tierra. Segunda de Pedro capítulo 3. Pero ahora nos toca a nosotros como Noé hallar el lugar de refugio, de protección y de salvación de la ira venidera y la condenación eterna por nuestro pecado. Y esto nos conduce al refugio de Jesucristo. Salvación en Jesucristo, huyendo de la ira venidera en el temor de Dios y huyendo a Él como refugio único de la ira de Dios para obtener la salvación por sus heridas que Él llevó en la cruz para pagar por tu pecado, por mi pecado, por tu castigo y mi castigo. Quitó todo una vez para siempre en la cruz y aplica su salvación, su perdón a los que creen en Él y le invocan por fe y le reciben como su Señor y Salvador personal. Oh amigos, huyamos del pecado, del mal y de la ira que está viniendo sobre todo el mundo por el pecado y escondémonos en el Señor Jesucristo, porque el temor de Jehová resultará en confianza y esperanza, la seguridad de la vida eterna de nuestras almas. Cree en el Señor Jesucristo como Noé y serás salvo tú y tu familia como Noé. Que Dios bendiga este mensaje y nos permite volver para animarnos a preparar para la venida de Cristo y el día final del juicio. Que Dios les bendiga.